El domingo pasado, amados, estuvimos hablando sobre la resurrección de Jesús y decíamos que ese domingo que pasó probablemente es el domingo más importante de la cristiandad, de nosotros los que seguimos a Jesús. ¿Por qué? Porque ese domingo representa el hecho de que hace 2000 años atrás, cuando Cristo murió en la cruz, no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Y es la esencia del cristianismo, de nosotros los que creemos en Jesús, que no creemos en un Jesús muerto. Yo he ido 18 veces a Tierra Santa, amados. Ya estamos programando ya para noviembre, los primeros días de noviembre, nuestra primera peregrinación después de la pandemia, 10 días en Israel. Y estoy también emocionado por eso, porque vamos a regresar a Tierra Santa. Así que ya tenemos una lista, no sé, de unos 25, 30 personas que se han anotado, que quieren ir. Y ir ahí es maravilloso. Pero fíjense que en una ocasión, en una de las primeras veces que fui a Israel, yo quería adelantarme e ir a la tumba vacía que tanto había escuchado. Y entonces recuerdo, yo no recuerdo si iba solo o iba con alguien, creo que iba con alguien, y preguntaba y de pronto me dicen queda por este lado, voltea a la derecha, siga recto y después a la izquierda y encuentra, y resulta que no era ese lugar, era el lugar de una iglesia donde infortunadamente para mí fatal, porque cuando yo entré yo sentí el ambiente pesado. Ahí es donde van los católicos a ver al Jesús muerto, y yo no quería ver al Jesús muerto porque no está muerto, yo quería ver la tumba vacía porque Él ha resucitado. Y el ambiente era pesado con todos esos velones, discúlpenme los católicos, pero el ambiente era pesado con varios grupos católicos ortodoxos y el ambiente, esos velones. Yo y ahí con una especie de tumba, y ahí la gente se arrodillaba y besaba y decía, santo Dios, qué religiosidad. Qué bárbaro esto. Y no aguanté y me salí, porque era pesado, para mí es pesado el ambiente. A mí yo no sentí libertad y una opresión especial. Espero no esté ofendiendo a nadie, pero eso fue lo que yo sentí. Y me salí, y cuando salía respiré aire puro y ahí volví otra vez a la normalidad. Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado eso, pero es triste. Pero yo quería ir a la tumba vacía, donde decían que se sentía paz y bueno, logré ir después y claro, la diferencia es maravillosa. Y bueno, el caso es que, amados, a partir de ese domingo de resurrección, hasta 40 días después que fue la ascensión del Señor, Jesús, después de resucitado, siguió apareciéndose aquí en la tierra en varias ocasiones, diría yo muchas ocasiones, pero desde la resurrección hasta la ascensión fueron 40 días. Ya 40 días. Y durante esos 40 días se apareció muchas veces a los discípulos, a sus seguidores. Y me llama la atención que no convivió con ellos todos los días, sino que, por ejemplo, el primer domingo o el primer día de la semana, que era el domingo, cuando Él resucitó, se le apareció varias veces a sus discípulos, en varias ocasiones. Pero luego hubo un margen como de una semana donde no se volvió a aparecer. Y luego se aparece y así, de tiempo en tiempo se aparecía en momentos específicos a los discípulos. ¿Por qué? Me llamó la atención. Y el domingo pasado, cuando leímos el texto de Mateo, dije yo, wow, Señor, en mi casa, reflexionando sobre la prédica en la noche, ya descansadito, me puse a leer otra vez el texto porque me tocaba el corazón como que vaya otra vez al texto, vaya otra vez al texto. Y yo, wow, Señor, hay algo más que tú me quieres decir sobre Mateo. Y preciso, cuando María Magdalena y la otra María van a la tumba para ver el cuerpo de Jesús y no lo encuentran, ellos tienen una experiencia sobrenatural. Lo primero que ven es a un ángel.
sentado sobre la roca, un ángel con sus propios ojos, y luego van a la tumba y no la ven vacía, no hay nadie, no está el cuerpo de Jesús. Son dos cosas extraordinarias que ven, y lo primero que les dice el ángel, bueno, ¿sabe qué? No temáis, id y decid a los discípulos que ha resucitado, ¿ya? Y que Él, Jesús, se ha adelantado porque quiere verlos en Galilea. En el norte, estaban en Jerusalén, en el sur. Recuerde el mapa de Israel. En el norte queda Galilea, que es todo verdecito, precioso, lindo. Va bajando. En el medio está Samaria, lo que en la Biblia llama Samaria. Y luego abajo está Judea, y en Judea está Jerusalén. Y son arriba en el norte es verde y abajo es desértico, ¿ya? Entonces Jesús quería verlos en Galilea. Y entonces dije yo, wow, y me puse a pensar, ¿por qué, Señor, querría ver a los discípulos en Galilea y no ahí en Jerusalén? Pero a la vez me doy cuenta que durante ese proceso de apariciones entre la resurrección y la ascensión, el Señor se le apareció a los discípulos no solamente en Galilea. Las primeras apariciones, especialmente el primer domingo, se le apareció a ellos ahí mismo en Jerusalén. Bien interesante. Y entonces fíjese, usted tiene su Biblia, yo quiero que usted la abra, amado, para que usted vea la importancia. Mi pregunta fue, ¿por qué se repite una y otra vez que se le dice a los discípulos, no temáis? ¿Por qué se le repite una y otra vez, vayan a Galilea, salgan de Jerusalén, váyanse al norte? ¿Y por qué se repite una y otra vez, allí me verán? Allí me verán. Busque Mateo capítulo 26. Saludamos a los hermanos que están conectados a esta hora en el nombre de Jesús. Ya se conectó Mirta Folmer allá en Argentina, un abracito. Craig Maru, bendiciones. Janet en Colombia, gloria a Dios. Rosario en Suiza. Mateo capítulo 26. Diga amén cuando lo tenga. Fíjese en el versículo 32, por favor. ¿Qué dice Mateo 26, 32? Pero después que haya resucitado, el Señor les dijo, antes de orar en Getsemaní, mire, voy a morir, pero cuando voy a resucitar, cuando resucite, ¿qué les dice ahí? Versículo 32. Iré delante de vosotros, ¿a dónde? ¿Sí ve? Un muerto no puede decir eso. O una persona que no sepa lo que va a pasar después de su muerte no puede decir, ¿sabe qué? Va a morir ahora, pero en 3 días van empacando maletas que nos vemos en Colombia. Imposible, ¿verdad? Bueno, aquí el Señor les está diciendo una y otra vez, oiga, voy a resucitar, pero iré y quiero verlos en Galilea. Ahora fíjese en Mateo 28, vaya 2 capítulos más adelante. Fíjese en el versículo 7. Ahí es el ángel hablando. ¿Qué les dice el ángel? No temáis. Le dice a las 2 mujeres, a María Magdalena y a la otra María, vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Vean la tumba, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Y luego, ¿qué les dice? Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y mire cómo termina este versículo. Y aquí va delante de vosotros, ¿a dónde? Allí le veréis. ¿Se dan cuenta? No temáis. Id y decid. Y no olviden que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Ahora, salte al versículo 10. Ya no es el ángel, ya Jesús se les presenta a estas mujeres y les dice, salve. Y ellas se tiran a sus pies y le adoran. ¿Y qué les dice Jesús?
Otra vez el mensaje, escúcheme, otra vez se repite: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos. Mire usted, ¿para qué? Para que vayan ¿a dónde? A Galilea, y allí me verán. Qué tremendo, amados. O sea que ya llevamos 3 textos que hablan de lo mismo. Si usted fuera a Marcos, vaya al capítulo 14 y fíjese en el versículo 28. ¿Qué dice el versículo 28? Pero después que haya resucitado, ¿qué dice Jesús? ¿Iré a dónde? Iré delante de vosotros ¿a dónde? A Galilea. Mire usted. Y vamos al último. Mire que hay 5 textos que hablan de lo mismo. El énfasis de no temer, de ir a Galilea, de verse con Jesús allí en el norte de Israel. Marcos capítulo 16. ¿Qué dice el versículo 7? Pero id, decid a sus discípulos. Ya Marcos incluye al apóstol Pedro. Mire, el que lo negó, lo incluye. Los otros solamente hablan en plural. Decirle a los discípulos, a mis hermanos, decirle a todos. Pero Marcos aquí hace un énfasis. ¡Ey! No dejen a Pedro por fuera. Ya sabemos que lo negó. Oímos cantar el gallo 3 veces, pero inclúyanlo ahí. Mire lo que dicen. ¿Qué dice? El versículo 7. Que Él va delante de vosotros. ¿A dónde? Allí le veréis como os dijo. Y esto me llamaba la atención, amadas. Wow. Y dije, wow, Señor. Interesante, porque la urgencia o el deseo de Jesús de ver a los discípulos en Galilea y no verlos ahí mismo en Jerusalén, que de hecho ocurrió. Y esta mañana le estaba preguntando a la iglesia, y se la voy a volver a preguntar a ustedes, porque ustedes también son iglesia. Antes de proseguir, antes de seguir, ¿ustedes quién cree que mató a Jesús? ¿Fueron los judíos o fueron los romanos? Piénselo antes de contestar. Los que estuvieron esta mañana no digan nada. ¿Quién mató a Jesús? ¿Los judíos o los romanos? ¿Ah? ¿Quién cantó? ¿Quién? Los romanos. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién dice otro? ¿Ah? No lo escucho. Los judíos. Los judíos mataron a Jesús. Ok. ¿Otra más? Bueno, uno escucha, sí, especialmente le echan la culpa a los judíos. El mayor número de acusaciones con la muerte de Jesús es por culpa de los judíos. Claro, los líderes religiosos, los fariseos, saduceos, todos los que se entrevistaron con el gobernador, con Poncio Pilato y demás, ¿verdad? Para que, ¿ya? Los mismos que muchos de ellos habían salido, ya vimos eso también, la entrada triunfal, cuando Jesús entró en el burrito, ¿verdad? Hosana al rey, porque ellos creían que era el Salvador, pero no el Salvador que nosotros creemos. Ellos creían que era el Salvador que iba a guerrear contra el imperio romano y que los iba a liberar de la esclavitud, ya de los romanos, pero Jesús no fue a eso. Y entonces ya a los pocos días, esa misma semana, en vez de Hosana, le estaban diciendo crucifícalo, ¿verdad? Entonces muchos dicen, sí, eso fue los judíos fueron los que, y resulta que no, amados, no fueron ni los judíos ni los romanos, ninguno de los dos. Los que mataron a Jesús fuimos nosotros mismos con nuestros pecados. Así de sencillo. Dios se tuvo que hacerse hombre, venir a la tierra para morir por nuestros pecados.
Si nosotros no hubiésemos pecado, o si nuestros primeros padres no hubiesen pecado, y si a través de las generaciones usted y yo estuviéramos ahora sin pecado, Jesús no hubiese necesitado venir del cielo siendo Dios a morir en una cruz por nuestros pecados. Él vino fue a eso. El plan de Dios fue venir a morir como el cordero, el último de todos los corderos, el único que puede quitar los pecados del mundo. Entonces, ¿quién mató a Jesús? Nosotros, nuestros propios pecados, nuestras propias inconcupiscencias, amados. Es la realidad. Él vino fue a eso, amado, a liberarnos de la maldición del pecado. Así que, interesante. Así que esto se lo dejo porque a veces uno encuentra en reuniones por ahí, en charlas, y entonces el que es antijudío, el antisemitista, siempre busca darle fuerte a los judíos, ¿verdad? Esos judíos son, y no, al pueblo judío hay que amarlo como lo ama. Jesús fue judío, los discípulos fueron judíos, y Dios tiene un plan con el pueblo judío todavía, amados. Mire usted, aquí le cuento, esto no estaba dentro del plan, pero lo voy a contar bien rapidito. Todo el mundo ahora está concentrado en las noticias de la guerra entre Rusia y Ucrania. Todos los días vemos las noticias de las atrocidades de la guerra. Es triste ver las imágenes. A mí me han mandado imágenes que no salen en la televisión, triste, de gente muerta ahí, muriéndose, agonizando, unos dándoles agüita. Niños ahí, con tiros en la cabeza, amados. Es increíble. Niñas violadas ahí. Es terrible eso de la guerra. Es fatal. Es horrendo. Y tendrán que dar pronto cuenta a Dios las personas responsables. Y todo el mundo, la prensa está concentrado en la guerra de Rusia e Irán. Pero nadie sabe lo que Rusia está haciendo en Israel. O muy poquito lo saben. Tal vez un buen número de judíos. Pero ¿sabe usted que el señor Putin está poniendo cada día más tropas en Siria? Tropas rusas acercándose a la frontera de los Altos del Golán en Israel. Es impresionante. Queremos ir a los Altos de Golán ahí en noviembre para orar, como lo hemos hecho en el pasado. Hay una zona neutral y uno ve a Siria ahí la tierra de Siria, ahí pueblitos. Y ahí hemos estado orando en esos altos, donde han estado ¿cómo se dice? Campamentos militares israelíes. Ahí nos hemos puesto a orar, a clamarle al Señor, amados. Pero Putin está poniendo soldados y armamento para ayudar a los sirios y al grupo terrorista que tiene esa área controlada. Y como si fuera poco, si Israel dice algo en contra de la guerra, ahí están ellos mandando los dardos. Ya han dicho 3 cosas por lo menos, fíjese usted. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos que ponernos al día y poder estar bien orientados, no a lo que digan los periódicos, sino a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Gog y Magog, que es Gog, el príncipe, Gog y las federaciones de países que van a estar en contra de Israel, van a querer penetrar a Israel, van a invadir a Jerusalén, quieren llegar a Jerusalén, amados. Entonces hablan de las guerras, la guerra de Armagedón, por ejemplo, donde va a estar China. Tantas veces que hemos ido los peregrinos allá al norte de Israel y hemos estado ahí en el Armagedón, ¿verdad? Donde va a haber esa guerra. Y entonces resulta que ya el Mr. Putin ha dicho que los altos de Golán no le pertenecen a Israel. ¿Y quién él es para decir eso? Se quiere meter en todas partes. ¿Ya? Cada vez que Israel dice algo en contra de la guerra, ellos mandan los dardos. Y entonces ya la semana pasada mandó una carta oficial reclamando la iglesia ortodoxa rusa de Jerusalén. Porque alguna vez el señor Netanyahu, que fue el primer ministro anterior, le había prometido a Putin de que le daría en el futuro a la iglesia. Y entonces ya la está reclamando para él. Y ahora los disturbios que han habido aquí en el mes del Ramadán, en Jerusalén, que han habido disturbios en la explanada del templo donde Jesús se enseñaba, han habido problemas gravísimos en el mes santo de los musulmanes, del Ramadán. En vez de haber paz, hay guerra. Y entonces, como han habido cosas ahí raras, problemas, heridos y todo eso, ahora Mr. Putin está a favor de los palestinos.
y no de Israel. ¿Sí ve? Y yo digo, Señor, ese espíritu de Gog, pronto va a querer llegar a Israel. Y se cumplen las profecías, amado. Y sabe usted, por ejemplo, amado, póngale cuidado a las noticias, también la gente no se da cuenta. Pero ¿sabe usted que hay países europeos que se están armando ya, que antes no querían o estaban pasivos? Alemania es uno, póngale cuidado a Alemania y a Francia. Son los líderes del antiguo imperio romano en la Biblia, de la comunidad europea, especialmente Alemania. Alemania ya está gastando más dinero en armamento que el propio Rusia, que la propia Rusia. Se está armando, o sea que estamos al borde de una tercera guerra mundial, amados. Y la gente no despierta. La gente no despierta. Es terrible. Yo soy de los que creo, amado, y siempre he predicado en el pasado eso, que no va a haber una tercera guerra mundial. Pero es que estamos al borde. Una locura de estos hombres y explota. Ya el hombre sacó ese misil que llama Satán 2. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Hay un misil poderoso que tiene Rusia y lo bautizaron, ellos mismos lo bautizaron Satanás 2. Uno dice, ¿de dónde sacan eso? ¿Cómo se lo inventaron? ¿Quién se lo reveló? Es increíble, amados. Entonces, yo pienso que no va a haber una tercera mundial. Y para que no haya una tercera guerra mundial es porque yo creo que antes de que un loco de estos haga algo raro, Jesús va a venir. Así de sencillo, así lo creo yo. Y al concluir eso, creo que ya el regreso del Señor está bien pronto, amado. Así que tenemos que estar preparados. Por eso, amado, la conferencia de la familia, la conferencia de los matrimonios. ¿Usted se imagina que venga Jesús y su matrimonio sea un desastre? ¿Qué va a decir Jesús? ¿Usted se imagina que venga Jesús y sus hijos estén en malos caminos? El anhelo como padre, yo, es ver a mis hijos todos conmigo en las bodas del Cordero. Tengo que tener la seguridad, lloro mucho por ellos. Les pido al Señor, les hablo, les bendigo, les aconsejo. ¿Está usted seguro que su hijo es salvo? ¿Está usted segura de que si viene el Señor ahora, usted va a ver su hijito ahí sentado al lado suyo, con sus nietos? Por eso, amados, el que tiene corazón pastoral como este que le está hablando, con esa sensibilidad, creyéndole al Señor, que este sábado vamos a tener algo especial para los matrimonios. Y ahorita vamos a la prédica, porque de eso se trata. La importancia de Dios para su casa, para su matrimonio. Dios ama a sus hijos porque son herencia de Él, amados. Él quiere verlos por buenos caminos, Él quiere verlos libertados, Él quiere verlos bendecidos. Quiere ver bendecidos a nuestros hijos y bendecida a nuestra casa. Fíjese la constante en estos versículos que hemos leído. 5. No temáis. 1. 2. Id y dar las buenas nuevas. 3. Que se muevan porque quiero verlos en Galilea. Supremamente importante. Tan importante este mensaje lo fue en esa época para ellos como lo es para hoy a nuestras vidas. Déjeme decirle, amados, que Galilea fue el centro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y de su vida. Jesús iba a Jerusalén, claro, pero iba como judío a cumplir las fiestas, pero Él no vivió en Jerusalén. Es más, cada vez que Él iba a Jerusalén, no se quedaba dentro de la ciudad de Jerusalén. Generalmente iba a un pueblito cercano detrás del Monte de los Olivos. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Todavía existe ese pueblo. Betania. ¿Quiénes vivían ahí? Ahí estaba Lázaro, el que resucitó, su gran amigo. Estaban sus hermanas, Marta y María, y habían otros. Y cada vez que Él bajaba a cumplir las fiestas o a visitar a Jerusalén, bajaba de Galilea, pasaba por Samaria, Él cruzaba el Monte de los Olivos, pero antes de cruzarlo todo llegaba a Betania y pernoctaba ahí. Es más, cuando
Sucedió el domingo de Ramos, de la entrada triunfal. Dice la Biblia que él llegó, entró, fue al templo y ya era tarde y él como que no le alcanzó el día. Dice la palabra que él salió de la ciudad y fue a pasar la noche a Betania. Y al otro día regresó a Jerusalén, que fue que en ese momento que él limpió el templo y le dijo a los que vendían ahí: han hecho de mi casa una casa de ladrones. ¿Ya? Entonces, Galilea fue un sector importante, una región importante para Dios. Cuando usted y yo vamos a Galilea, que siempre lo hacemos, es maravilloso ver el verde y la calidad de vida en el norte de Israel. Es maravilloso, es lindo, es preciosa esa parte. Cuando usted, por ejemplo, va al lugar donde está el borde y pasamos en barco, cruzamos como lo hizo tantas veces Jesús con los discípulos el mar de Galilea y vamos al otro lado y allá siempre vamos a comer el pescado que ellos llaman el pescado de San Pedro, ¿no? Porque él pescaba ahí, su familia pescaba ahí en ese lago, entonces lo llaman el pescado de San Pedro. Es una experiencia maravillosa. ¿Por qué? Porque Jesús vivió ahí, en esa zona, creció ahí en Nazaret, en Galilea. Y luego, ¿qué hizo? Cuando llegó el momento, él deja su casa, deja Nazaret y se va a vivir a Capernaum, donde comienza en Capernaum su ministerio público, que fueron 3 años. A la edad de 30 años, él sale y se va a vivir a Capernaum, donde vivía Pedro. ¿Ya? Y ahí ese es el centro de su ministerio. Y entonces Galilea era especial. Ahí los discípulos y los que tuvieron el privilegio de escucharlo y de verlo, pues ¿qué vieron? Vieron cómo Jesús sanó muchas personas. En Galilea ellos vieron cómo Jesús perdonó a muchas personas, cómo liberó a muchas personas, cómo ministró, cómo hizo maravillas, cosas extraordinarias ahí en esa zona de Galilea. Y entonces es interesante, amados, que en ese lugar también el Señor les trajo esperanza. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Trajo esperanza al pueblo judío de esa zona del norte. Por eso nosotros oramos, como dice la Biblia, que oremos por Israel y oremos por la paz de Jerusalén, porque toda Israel necesita de Yeshua, necesita de Jesús. Así como se lo dijo a Nicodemo: Nicodemo, tú eres un hombre de la ley, tú eres un hombre de la sinagoga, tú eres un abogado. ¿Y cómo es que no sabes? Tú necesitas nacer de nuevo. La religión no te va a salvar. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas tener un encuentro personal conmigo. El pueblo judío necesita a Yeshua. El pueblo judío necesita la salvación. Y por eso oramos y les amamos. Jesús fue judío. Un pueblo que ha sufrido mucho a través de la historia de la humanidad. Así que interesante, y de la misma manera como le dijo a los discípulos, Él va delante de nosotros, así como Él le dijo a ellos: hey, estamos acá, pero dígales a ellos que yo me voy a adelantar porque quiero verlos en Galilea. De la misma manera el Señor se nos adelanta a nosotros, amados, para vernos en la Galilea nuestra. Y ya voy para allá. ¿En cuál Galilea? ¿Cuál es nuestra Galilea? Y si usted es sensible, si usted quiere, usted, así como estos discípulos vieron a Jesús, usted también puede ver a Jesús obrar de distintas formas en esa Galilea nuestra. Es supremamente importante. Solo si usted y yo caminamos tras los pasos de Jesús. Solamente eso, porque eso es lo que les está pidiendo. Estoy aquí, estamos en Jerusalén, pero voy a Galilea y me voy a adelantar. Que me sigan mis pasos. Que yo quiero verlos en Galilea. ¿Ya? Ahora, bien interesante que dentro de esas primeras palabras del ángel inicialmente y de Jesús a las mujeres, está esta: no temáis, no temáis. En ese tiempo había temor. Fíjense que nosotros siempre culpamos a Judas, que es cierto, lo vendió, lo traicionó, y luego, ¿quién más traicionó a Jesús? Pedro, porque lo negó, ¿verdad? Y entonces cantó el gallo 3 veces, y poco hablamos de qué pasó con los otros discípulos. ¿Dónde estaban?
¿Dónde estaban cuando Jesús estaba cargando la cruz? ¿Dónde estaban? La Biblia solamente relata a Juan, que estaba al lado de su madre cuando ya Jesús estaba moribundo, se estaba muriendo. Y ahí Jesús le dijo: hijo, ahí es tu madre. ¿Dónde estaban los otros? Escondidos. Todos lo abandonaron, todos lo traicionaron, todos. Pero nosotros solamente hablamos de Judas y hablamos de Pedro. Pero en realidad todos. Ahora, ¿qué se hicieron? ¿Se fueron a dónde? A esconder. Se escondieron en Jerusalén. Y la Biblia dice que estaban llenos de miedo. ¿No sería esta la razón por la cual el ángel le dijo a María y a la otra María: no temáis? ¿No sería esa la razón también por la cual Jesús le dijo después a ellas mismas también: no temáis? Y la constante de no temáis, no temáis, no tengas temor. Hoy en día hay cristianos que viven llenos de temor. Ese es el primer mensaje que Dios te está dando en esta tarde: no temáis. Ahora, ¿sabe una cosa, amados? Escuché a alguien el otro día, hace mucho tiempo atrás, que decía que esa palabra en el original, el no temáis, era una más que una petición, era como una especie de orden, era fuerte, era como decirle: Julián, mírame, no temáis, no temas. Era como un regaño, era como algo más profundo, ¿ya? Jaime, no temas, no temas. Y mirándolo a los ojos, no era que, no temáis, no, era como fuerte. Y como que los miraban, como los ojos penetrantes del maestro, me imagino, y del ángel, diciéndole a las mujeres: no teman. Como una orden. ¿Por qué? Porque por dentro sus emociones, todos estaban llenos de miedo, temor. Y por eso me fui al diccionario de Oxford. Y dije: bueno, yo sé que es temor, pero yo quiero técnicamente a ver qué es temor, qué dice el diccionario. Y encontré dos respuestas. Miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Mire usted, yo sí creo que estos discípulos tenían el temor de padecer lo que Jesús padeció en la cruz. Si me encuentran, me van a crucificar también. Si crucificaron al Jesús, al maestro, a mi rabino, a mí también me van a hacer lo mismo. 2, temor, sospecha de que algo es malo o puede conllevar a un efecto perjudicial o negativo. Hoy en día mucha gente no progresa por el temor, por el miedo. Yo conozco personas súper preparadas, que fueron juiciosas, que sacaron títulos, que saben y les dan miedo tomar, por ejemplo, un trabajo, porque el trabajo les exige. Entonces, ¿para qué estudió? Si estudió, ahí está. Hay gente que les da miedo. Cuando el jefe le dice: ¿sabe qué? El próximo año te voy a subir de rango. Ya no vas a ser un empleado raso, te voy a poner de supervisor. Hay gente que le da miedo. Te voy a poner de director en este departamento. Hay gente que le da miedo. El temor es como algo que está ahí en nosotros, como consecuencia probablemente del pecado. Pero el problema es que el temor, amados, también el temor trae incredulidad, porque bueno, ahora soy esto, ahora quieren que yo sea el jefe. No. Y con esas bellezas que trabajan conmigo, no. Yo director, no. Entonces trae incredulidad. Entonces fíjese, temor, incredulidad. Y a esas dos generalmente, casi siempre se añade la tercera, la malicia. Yo no sé por qué me está ofreciendo este puesto, si ¿no será que entonces analizamos en la carne y somos maliciosos? Y la Biblia dice que la malicia es pecado. Y yo trato de explicar muchas veces que como cristianos tenemos que cambiar eso. En lugar de malicia, pongámosle discernimiento. El discernimiento es diferente.
La malicia va al mal, el discernimiento descubre, analiza y afecta positivamente. Ahora, el discernimiento no se consigue así nomás de fácil. Hay que pedírselo a Dios. Y es fácil pedírselo a Dios. La Biblia dice que si nos falta sabiduría, que la pidamos en abundancia y se nos dará, pero que no dudemos. Dice, no duden, de nuevo, la duda, el temor, sino que la pidamos. Y dice, y se os dará en abundancia. Esa es una promesa para todos los cristianos, no es para los pastores, es para toda la iglesia. Usted puede recibir mucha sabiduría de parte de, pídasela a Dios. Pídasela a Dios. Cuando usted tenga que tomar decisiones claves, no se vaya por los impulsos, por sus emociones, por lo que usted sabe, pídasela a Dios. Y usted va a ver la gran diferencia. Hay gente que toma decisiones por pura emoción. O porque, bueno, yo ya sé, tengo experiencia. Pero, y el problema es que muchos de ellos, los expertos, después le dicen a Jesús o a Dios, Señor, ayúdame, sígame. Y aquí está diciendo Jesús lo contrario, yo me adelanto para que ustedes me sigan y me vean en Galilea. No le está diciendo, adelántense en que yo lo sigo, sino yo voy delante y ustedes me siguen. Hoy en día el cristiano le pide a Dios en oración, pero para que Jesús los siga y les bendiga lo que ustedes han decidido, lo que nosotros decidimos, sin pedir la voluntad de Dios. Creemos que es bueno, entonces que Jesús me bendiga. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo, amado? Error cuando oramos así. Mucho error, y por eso muchos fracasan. Hay planes, hay cosas de trabajo, hay cosas que queremos y que Dios quiere que sean, que sí, que las consigamos, que seamos bendecidos, pero por el error de nosotros adelantarnos y querer que Jesús nos siga en vez de nosotros seguir a Jesús, fracasamos en los intentos de los deseos que queremos conseguir. Háblese trabajo, háblese conseguir una casa, lo que sea. Muchas veces nos adelantamos nosotros y no dejamos a Jesús que vaya adelante y nosotros le seguimos. Aquí Jesús le está diciendo, síganme. Nos vemos en Galilea. ¿Sí me la cogieron, amados? Eso es supremamente importante. Mire que de esto no hablamos esta mañana, pero es supremamente adelante. ¿Y cómo corre el tiempo? Se me acabó el tiempo. Así que, hablando de las apariciones de Jesús, mire, así rapidito, mire. El primer día en que Jesús resucita se aparece en varias ocasiones a los discípulos. Ya dijimos a María Magdalena y a la otra María. El mismo día, el domingo de la resurrección por la mañana, ¿verdad? Y el mensaje central es no teman, den las nuevas y vayan a Galilea, ¿verdad? Y luego dice la palabra, el mismo día se le aparece a estos dos discípulos que iban camino a Emaús. Hemos pasado por ahí. Y es impresionante porque yo siempre recuerdo lo que he estudiado. Muchos caminos habían en ese tiempo. Y dos decidieron ir a Emaús. La Biblia no dice por qué, a qué. Pero la compasión de Jesús de ver a estos dos contrariados hace que Él se les aparezca y camine con ellos y hable con ellos sin que ellos todavía le reconozcan. La compasión y el amor de Jesús hacia ellos permite que Él les acepte quedarse en esa noche en su casa, partir el pan, y es ahí cuando parte el pan Jesús con ellos, la comida, que ellos se dan cuenta. Tanto tiempo que venían hablando con Él, no se daban cuenta que era Jesús. Hoy en día mucha gente que dice que cree en Jesús, pero no se dan cuenta que Jesús está caminando con ellos. Lo ignoran porque no sienten nada, no tienen sensibilidad, no saben nada, no. Pero Jesús camina con ellos. ¿Y qué les dice Jesús a estos dos? Mire usted lo que les dice, hablando del temor y hablando de la incredulidad. Jesús en el versículo 25 les dice, incrédulos, los exhorta, incrédulos. ¿Cómo es que no creéis lo que ellos decían? Le están hablando cosas históricas de las cosas que experimentaron ahí, pero nunca le dijeron, no, pero es Yeshua, es nuestro Dios, nuestro Salvador. No, tenían temor, no creían, y el Señor les dice, son unos incrédulos, pero por amor y compasión va, cena con ellos, parte el pan, se dan cuenta que es Jesús, y dice la Escritura que Él ahí mismo se desaparece. Eso fue el mismo día, amados. Luego se le presenta también a Pedro, mire usted, Pedrito,
el que le negó, sale corriendo. El Pedro emocionado, que tenía sus emociones para arriba y para abajo, un día estaba bien, otro día estaba mal, y sale corriendo y lo ve. ¿Dónde fue eso? En Jerusalén. Ese mismo día el Señor se le presenta a los 10 discípulos en el aposento. ¿Por qué 10? Porque Judas ya no estaba. ¿Y quién faltaba? El incrédulo, el que le dijo después que tocara, ¿cómo se llamó? Tomás. Eran 10. Tomás no estaba. Tomás no estaba en esa reunión. Creo que se había ido a Betania y ya Judas no existía. ¿Y qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde fue eso? En Jerusalén. ¿Por qué les decía el Señor que quería verlos en Galilea si los vio en Jerusalén? Esa es una buena pregunta. Ahora, luego dice la palabra, amados, estudiando la Biblia, que a partir de ese día de resurrección pasaron 8 días. Al siguiente domingo el Señor vuelve y se aparece a ellos. No fue todos los días, una semana sin aparecerse. Me imagino a Jesús escuchando todos los comentarios de ellos, como pasa en nuestras casas, ¿no? Que hablamos y hablamos y hablamos, comentamos del servicio, a quién vimos, a quién no vimos, hablamos del trabajo, a quién vimos, a quién no vimos. Ya, yo me imagino a Jesús ahí escuchando todo lo que decían ellos. Y los dejó hablar por una semana solos y luego se aparece al siguiente domingo. ¿Dónde? En Jerusalén, no en Galilea todavía. A los discípulos, ahí sí estaba Tomás. Y ahí fue cuando le dijo, incrédulo Tomás, a ver, tócame. Ya entonces aparece Jesús en Galilea y ahí se le aparece a 7 discípulos, a aquellos que pescaban, a aquellos que siguieron a Pedro desde Jerusalén. Recuerde cuando Pedro escuchó el canto cantar, el hombre le dio una depresión impresionante. La Biblia no dice que fue depresión, pero usted se imagina, tanto que él ahí escondido, mal, que era un hombre voluble. Pedro era voluble, así como muchos de nosotros, un estado de carácter que un día estamos bien y otro día estamos mal. Y uno dice, ¿qué le pasa a este? Si ayer estaba tan contento y ahora qué. ¿Comió alacranes? ¿Qué pasó? ¿Desayunó con qué? ¿Ya? Así era Pedro. Y entonces, un día dijo en Jerusalén escondido, me voy, no hago nada aquí en Jerusalén. Negué a mi maestro, no, voy a volver. Así como a veces nos pasa a nosotros, tenemos pruebas difíciles. Yo no sé si Dios me quiere, le fallé, o por qué Dios me hizo esto, o no, yo quiero regresar, yo quiero volver a hacer. Gracias a Dios tengo una profesión y soy periodista. Yo sé que me dan trabajo en un periódico, en una televisión, en una radio. Voy a volver a lo que era antes. Como habla a veces el ego, la carne. Jesús le había dicho a Pedro que lo iba a hacer pescadores de hombres. Y entonces Pedro dice, me voy a mi casa. Y lo bonito no es lo que él dijo, cómo él se sentía. Lo bonito es que tenía verdaderos amigos ahí. Mire, resultó en Galilea con 7. 6 le dijeron, ¿sabe qué, Pedro? Yo me imagino que como buenos amigos hablaron entre sí. Oiga, este Pedro de pronto se va y le pasa algo. Mire esa cara que tiene, de amargado. Acompañémoslo, vámonos con él, vamos a hacerle compañía, vamos a animarlo. No, pero hoy en día algunos ven a su amigo caer y lo primero es juzgarlo. Este se va al infierno, negó a Jesús. Es increíble. 6 dijeron, no, vamos a acompañarlo, nos vamos contigo, Pedro, vamos. Llegaron a Galilea y ¿qué dijo Pedro? Me voy a hacer lo que yo sé hacer, pescar. Hay gente que le gusta ir a pescar por ahí, ¿verdad? Solo yo no soy capaz. Yo en una hora me aburro, yo he intentado, pero me aburro. Hay gente que pasa todo el día pescando ahí con la varita y yo, bárbaro, yo no aguanto eso, yo me desespero, yo tengo que o escuchar o leer algo, yo qué sé, bro, y sin hacer ruido, para que el pescadito no salga corriendo, para que no salga por ahí. No, bueno, toda la noche pescaron, ¿qué pasó? Nada. De pronto ven la figura ya al borde del mar de Galilea, ahí en la ribera. Ahí hemos estado, amados. A mí me da emoción, cada vez que yo me acuerdo me da emoción, porque hemos estado en el lugar donde Jesús estuvo esperándolos ahí en Galilea y les dice, tiren la red al otro lado. ¿Y qué pasó? Lo hicieron
Se rompió la red, se llenó. Y ahí es cuando Pedro estaba casi desnudo, se da cuenta que es el rabino, que es el maestro, y se tiró al agua, Pedrito. Y entonces llegaron a la ribera, y cuando llegaron ahí ya al beach, entonces, ¿cómo se dice? A la playa, qué barbaridad. Ni inglés ni español. Y entonces, cuando llegan ahí, amados, a la playa, es lo lindo. Es, para mí es uno de los pasajes más preciosos de la Biblia. Porque ya Jesús, amado, Jesús les ha preparado el desayuno. Eso fue en la mañana, dice la Biblia. Jesús les dio desayuno, lo preparó él mismo y se lo dio a los 7. Y ahí es donde viene la historia después, que Jesús le pregunta 3 veces al apóstol Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Y lo restaura. Qué bonito eso, amados. No importa si tú has caído, si tú tienes un corazón sincero delante de Dios, se acerca al trono de la gracia con sinceridad, Dios te va a restaurar. Dios te va a restaurar. Dios te va a restaurar y Dios te va a bendecir. Mire usted, Pedro es restaurado. Y después de que se encuentran, porque no, mire, amado, no para, es que ya no tengo tiempo, creo que me pasé de la hora. Pero fíjense que fueron muchas las apariciones del Señor. Así para rapidito, a los 11 discípulos en un monte también se le aparece, también en Galilea, un tiempo después, no ahí en el mismo tiempo, fue después que se vuelve a aparecer. Y a más de 500, dice la Biblia. Si usted va a 1 de Corintios capítulo 15 versículo 5, dice que a más de 500 le vieron a Jesús. Y a uno de los últimos que vio fue a su hermano de carne y sangre, hijo de María y de José, a Jacobo, el que llamamos en la Biblia Santiago, el que tiene el libro de Santiago en el Nuevo Testamento, que se convierte en uno de los grandes pilares de la iglesia de Jerusalén, en uno de los pastores, líderes, como usted quiera llamarlo, de la iglesia de Jerusalén. Ese hermano de carne y sangre de Jesús fue uno de sus peores enemigos antes de que él fuera a la cruz. Él fue uno de los que le dijo junto a sus hermanos: oye, tú no eres el Mesías, pues ve a Jerusalén, allá te están esperando. Y la Biblia dice que él dijo: no, todavía no ha llegado mi tiempo. Cuando la familia estaba en contra de Jesús, ¿se acuerdan? Que le dijeron a María: oye, tu hijo está hablando mucho bla bla bla, está loco. Y María sale y se va, sale de Nazaret, va a Capernaum, quiso entrar a la sinagoga, al lugar donde estaban reunidos, y no pudo entrar. Y entonces mandó a decir: oye, dígale al que está hablando que aquí está su mamá y sus hijos. ¿Se acuerdan de esa historia? Y Jesús, ¿qué le dijo a los que estaban ahí cuando él escuchó? Oye, que allá afuera está tu mami esperando, que ya pare de hablar, te está enloqueciendo. Hasta Nazaret llegó esa noticia por parte de los religiosos: ese Jesús, el engañador, está hablando basura. Entonces, ¿qué dijo Jesús? ¿Quién es mi familia? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Ustedes, los que hacen la voluntad mía. Qué tremendo. Ahí estaba el hermanito de Jesús, Santiago. Lea la epístola de Santiago. Ese es el hermano de Jesús. Luego entonces vuelven las apariciones en Jerusalén, en el sur, en el monte de los olivos, por ejemplo, a sus discípulos. 40 días después de la Pascua se aparece Jesús. Así que, e incluso después la Biblia habla que años después, tiempo después, se le aparece a Saulo. Pero ya Jesús había ascendido a los cielos. Ya estaba sentado en el trono de Dios Padre a la diestra. Y dice la Escritura en el libro de los Hechos que se le aparece a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y así como se le apareció a Pablo, tiempo después, el Señor hasta el día de hoy sigue haciendo apariciones. ¿Cuántos lo creen? Yo lo he visto en testimonios de hermanos que se han convertido al evangelio, que nadie les ha predicado. No ha habido un pastor, un evangelista, especialmente en los países musulmanes, en Irán, la Persia bíblica, esa Persia que quiere acabar con Israel. Ahí el Jesús de Nazaret, de nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, está mostrando compasión como lo hizo con los de Emaús, y se le está apareciendo a muchos musulmanes en sueños y en visiones, amados, y están aceptando a Cristo en su corazón. Por eso no están cambiando de religión porque han tenido experiencias espectaculares, sobrenaturales. Mire lo que hace el Jesús resucitado. Sigue vivo.
Y esa es la esencia de nuestro cristianismo, amados, que creemos en un Dios vivo y todopoderoso. Amén. Que se sigue apareciendo. Y aquí ya quiero darles entonces la aplicación, amados, de esta reflexión. Para mí, yo lo llamaría los últimos 40 días de Jesús en la tierra, en esas apariciones después de la resurrección, una especie de seminario entre el domingo de Pascua, que llamamos aquí en Occidente, el día de la resurrección y el día de la ascensión al Señor. Durante esos 40 días Jesús lo que hizo fue darle consejos a los discípulos para prepararlos para su misión. Y esa misión de Dios y esa idea de Dios no cambia en estos días, amados, para la iglesia. Él sigue queriendo dándonos consejos para prepararnos, para que nos vaya bien en nuestra misión de familia, en nuestra misión de matrimonio, en nuestra misión de iglesia, antes de su segunda venida. Él sigue haciendo lo mismo. El objetivo principal de Jesús fue doble. Encuentro yo del por qué se apareció. De un lado, ¿para qué? Para denotar el cumplimiento de la profecía, ¿ya? O de la promesa de su resurrección. Para demostrar que lo que él hablaba antes de su muerte era cierto, que iba a ocurrir en el tercer día. Y por otro lado, segundo, para instruir, para capacitar a los apóstoles, a los discípulos, a la misión que ellos deberían cumplir. Y si usted es discípulo de Jesús, usted necesita recibir el consejo de Dios para la misión que Dios ha puesto para su vida, para su casa, su familia, para la iglesia, para lo que Dios tiene preparado antes de que Él venga. Es así, amados, es lo mismo que el Señor está haciendo en estos momentos. Así que Galilea, ¿cuál es la Galilea nuestra? Si durante 33 años, 33, porque así ocurrió. Bueno, él nació en Judea, en Belén, pero fue el nacimiento para cumplir el censo. Y después de que ellos salieron hacia Egipto, porque Herodes quería matar a todos los niños de la comarca, ya que los reyes no le habían anunciado dónde estaba Jesús, el rey de los judíos, él mandó a matar a todos los bebés de esa época, y entonces se tuvieron que ir de refugiados a Egipto, y después de Egipto entraron otra vez a Israel y se fueron a vivir donde ellos vivían desde hace tiempo atrás, que era Nazaret. Así que Jesús vivió en Galilea, esa era su casa, Galilea es su casa. Y para él era importante. Fíjese que él no salió a Jerusalén, la ciudad eterna de Jerusalén. Él no puso el centro de operaciones en Jerusalén, no. Él lo hizo en Capernaum después de que salió de Nazaret, su casa. La importancia de Dios para su casa, amados. Esa es la Galilea espiritual ahora. En esta predicación es su casa. Él va adelante para que usted lo siga a él en su casa. Pregúntese cómo está su casa, cómo está tu matrimonio, cómo están tus hijos. Él quiere bienestar para su casa. Él se quiere aparecer con regalos. Dice la Biblia que Él tiene regalos arriba en su santa morada. Dice riquezas en su gloria. Son regalos para ser derramados sobre sus hijos, sobre la iglesia, sobre su casa. La pregunta es si los está recibiendo. Los está recibiendo. ¿Está recibiendo esos regalos de Dios en su casa? Dios, ¿qué es lo que está impidiendo que tú recibas esos regalos de Dios? Es algo que tenemos que nosotros analizarlo delante de Dios y ser sinceros. Cuando estoy hablando de la casa, estoy hablando del matrimonio, estoy hablando de los hijos. Dios quiere bendecir todos nuestros hijos, el más bonito y el más malito. Dios quiere bendecirlos a todos. Pero Dios nos ha dado una responsabilidad. La responsabilidad de ser buenos supervisores de nuestros hijos, mayordomos, la mayordomía. ¿Cómo está tu mayordomía? Yo me hago esa evaluación cada rato, amados. Si yo como padre y como esposo, ¿dónde estoy fallando? ¿Dónde he fallado? Yo le pido al Señor que me ayude, porque yo no quiero ver a mis hijos en el infierno. Yo no quiero levantarme cuando venga el Señor por la iglesia, levantarme y ver a mi hijo que se me queda. Yo no quiero eso. Para nada, amados. Yo le digo, Señor, yo me voy, pero me quiero ir con mis hijos, con mi familia.
Los hijos de los pastores no son buenos porque son hijos de pastores. No. Es una lucha. No todas las familias pastorales, son unos retos impresionantes. Porque al primero que Satanás quiere darle en la iglesia duro es al pastor. Y si ve que el pastor no cae, entonces va bajando. Y entonces hay que cuidar mucho la casa y es un problema a veces, ¿verdad? Porque uno no siempre está en control de todo, ¿verdad? Aunque uno quisiera. Y entonces, este no puede, se siente muy fuerte y le va a dar duro donde más le duele. ¿Dónde? Los hijos. ¿No? Yo no sé usted, pero yo he experimentado eso. Mi esposa dice cada rato y Sammy me dice, mi mamá me cuida mejor que usted, papá, cuando yo estoy en el hospital. Porque mi esposa, cuando mi hijo va al hospital, ella se queda todo el tiempo allá. Yo no aguanto, amados. Yo voy un rato, especialmente cuando lo veo ya conectado con todas esas pinzas y la carita y le veo, yo sufro. Entonces no quiero verlo y estoy un rato y le doy caricias y me voy, me pongo a orar. Y en mi mente le digo, Señor, cambiemos, yo me quedo aquí y que mi hijo se vaya. ¿Verdad que uno como padre quisiera que le pasara a uno y no a los hijos? ¿Verdad? Es eso, pero yo no aguanto estar ahí 2, 3, 4, 5 horas ahí. Y yo viéndole la carita de él así, yo no soy capaz, amados, en ese sentido. Mi esposa se queda, está ahí todo el tiempo, duerme ahí, si la dejan. Yo, wow, es tenaz. Bueno, Jesús quiere darnos muchas bendiciones, amados. Yo le invito a que nos pongamos de pie porque se me pasó el tiempo hace rato, me pasé 10 minutos. Pongámonos de pie, amados. Quiero terminar con esto. Jesús quieren que ellos y él quiere regresar a Galilea, su casa. Él quiere bendecir nuestra casa. Pero Jesús después les da la orden a ellos en Galilea que van a recibir el Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo. Y para ello les dice, vayan a Jerusalén y esperen allá la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué no se la dio en Galilea? Porque hay otra casa importante para él, Jerusalén, donde Jerusalén se construyó el templo. Y usted ve en la Biblia, en Reyes, en el Antiguo Testamento, nosotros le llamamos templo, pero ellos le llaman la casa de Dios. Él dice casa de Dios para todas las naciones. Para Dios es tan importante nuestra casa como la casa espiritual, la iglesia del Señor. Y por eso después de llevárselos para Galilea le dicen ahora regresen a Jerusalén y esperen la promesa del Pentecostés, del bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? ¿Quién fue el primer protagonista del Pentecostés? El apóstol Pedro, el que le había negado, el que se sentía deprimido, el que se fue y quiso regresar a su profesión antigua de pescador. Y después de que el Señor lo restaura, él va a Jerusalén en obediencia, espera ahí con los otros hermanos en el aposento alto. Viene el bautismo del Espíritu Santo y él, influenciado por el poder ya no de la carne, ya no de sus emociones, ya no influenciado por el poder de su carácter, sino del Espíritu Santo, se para, predica. ¿Y cuántos se convierten? Y nace la iglesia, 3,000. Cuando vamos a Jerusalén y estamos sentados en esas piedras ahí al lado de la muralla, decimos, por aquí pasó Pedro. Todos esos que se convirtieron en el día del Pentecostés para ir a las aguas del bautismo, tuvieron que haber pasado por acá. Pedro, el traidor, el que negó, ahora era el apóstol influenciado por el poder del Espíritu Santo, no por sus emociones. La casa espiritual, 2 cosas, amados, que el Señor valora y que usted como cristiano, si es seguidor de Cristo, debe de valorar. Es triste ver que hoy en día muchos cristianos no valoran la casa de Dios, la iglesia del Señor. Y a veces uno se da cuenta, si no valoran su propia casa, menos la casa de Dios. Es increíble, es importante su casa, su familia. No la abandone espiritualmente, no la abandone. Tú en su casa, si eres papá o mamá, Dios te ha puesto ahí con autoridad. Tú eres autoridad, así los hijos digan lo que digan. Usted es autoridad en su casa. El hecho de ser papá y mamá son autoridad. No callen,
hablen, sepan hablar con sabiduría. No tanta cantaleta, amado, porque eso cansa. La Biblia dice que no desespere a sus hijos. ¿No dice eso la Biblia? La Biblia dice eso. Pero es con la sabiduría de Dios que usted exhorta a sus hijos, que les enseña, les aconseja con la sabiduría. Pídale sabiduría al Señor, que ponga palabras en sus labios. No se vaya con las emociones. Permita que sea como Pedro, influenciado por el Espíritu Santo. No siempre los hijos aceptan, pero eso les va a quedar ahí en su corazoncito, en su tierra. Y mañana, cuando están pasando una prueba fuerte, si Dios no lo permite, y si Dios lo permite, va a ser para beneficio. Yo recuerdo que mi papá me dijo esto, mi mamá me decía esto, y ahora lo estoy viviendo. Señor, perdóname. Así he escuchado muchos testimonios. Hijos que nunca obedecieron a sus padres, pero que tuvieron que vivir experiencias malísimas para reconocer que los padres, en vez de abandonarlos, en vez de crearles problemas, les estaban creando era seguridad y protección. Al principio no les atendieron, pero después. Y ahora se han convertido en tremendos hombres de Dios. A veces nuestros hijos son como el pueblo judío, cabeciduros. Y a veces tienen que vivir experiencias y hay que permitirlos vivir. Uno no quiere porque uno sufre, pero es fuerte. Pero hay que seguirlos amando, siempre serán nuestros hijos. No hay que abandonarlos, amados. Pero tampoco hay que hacer alcahuetas. Ojo con eso. Porque a veces les hacemos más daño como alcahuetas que como padres, como buenos consejeros. Es un balance entre una cosa y la otra. Cierre sus ojos, amado. A veces hay temores. Padre, quiero terminar porque me estoy alargando, Señor, oh Dios de la gloria. Hay tanto en tu palabra. Hay tanto en tu palabra acerca del temor, Señor, porque hay temor a veces no solamente para tomar un trabajo, hay temor para dirigir la casa. Para hablar con nuestros hijos a veces hay temor. Hay temor para hablar con nuestro cónyuge. Hay temor para hacer tu voluntad. Pero hay tantos textos en la palabra que nos dicen, Señor, que no temamos porque tú estás con nosotros. Que no nos angustiemos porque tú eres nuestro Dios. Y tú prometes, Señor, que nos fortalece, que nos ayuda. Dice, te sostendré con mi diestra victoriosa. Aleluya. Ay, levante la diestra en señal, así, de símbolo. Dígale, Señor, toma mi diestra porque yo quiero tu diestra victoriosa. Oh, Señor, a veces no tengo fuerzas. A veces ya no sé qué decir. Ya estoy repitiendo lo mismo. Me angustio, me desespero, Señor. Pero yo necesito, Señor, que tú me sostengas con tu diestra victoriosa, Señor, como dice tu palabra, Señor. Tómala, Señor, toma mis manos, Señor. Ayúdame, Señor, que cuando sienta ese miedo, Señor, como dice el salmista, yo pueda poner en ti toda mi confianza, Señor. Yo quiero ser fuerte, quiero ser valiente, como dice tu palabra, Señor. Que no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Señor, te doy gracias. Gracias porque tus ojos están sobre cada familia en este lugar, cada núcleo familiar, cada matrimonio. Yo te doy gracias, Señor. Gracias porque nos permites ser iglesia, Señor. Yo bendigo, Señor, a cada familia aquí y a los que están conectados a través de las redes, Señor. Yo creo, Señor, que como Dios bondadoso, así como lo hizo con los de Emaús, tú querrás caminar con nosotros, Señor. Y querrás partir el pan, Señor. Ser huésped de nuestra casa. Es más, Señor, tu casa te pertenece. Habítala, Señor. Habítala, papá. Habítala, Jesús. Manda a tus ángeles siempre, Señor, a poner luz en nuestros hogares, oh Dios. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios. No temas. Yo estoy contigo. No temas. No temas. No temas.
Quiero verte en tu Galilea. Quiero verte bendecido y en paz. Quiero verte liberado. Quiero verte restaurado. Quiero verte bien, sano. No temas. Pon toda la confianza en el Señor, que el Señor está con nosotros. Gracias, Jesús. A tu nombre gloria. Y el pueblo de Dios dice...